capítulo 18, versos 3 y 4. Dice la Biblia. Leo en el nombre de Jesús. E hicieron pacto Jonatán y David, porque él le amaba como a sí mismo. Y Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David, y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su talabarte. Amén. Oremos. Señor Jesucristo, Dios de pacto, te damos toda la honra, la gloria, la alabanza. Toma absoluta posesión de todo este recinto, de todos los que estamos aquí. Usa mi vida para predicar con tu potencia celestial, con la autoridad de Dios, para emitir el mensaje que tú tienes para tu pueblo en esta hora. Unge mi vida, corazón, alma y mente y labios. Señor amado, bendice a este pueblo tan hermoso que tú redimiste con tu sangre, que tú, Señor, amas, que tú cuidas de él, que tú velas por él. Señor, unge los oídos y el corazón del pueblo para que oyendo podamos entender, crecer en la fe y recibir toda la preciosa obra de tu mano. Te lo ruego en el nombre omnipotente de Jesucristo. Amén, Señor. Que Dios los bendiga, hermanos. Tomen asiento. Hermanos amados, un pacto era un acuerdo entre dos o más partes. Es un acuerdo entre dos o más partes que obliga a cumplir una serie de condiciones. Es un convenio, es un trato solemne, escrito y condicional entre dos o más partes, en que se establece una obediencia a cumplir una o varias condicionantes establecidas en un contrato formal, y en que ambas partes se comprometen a ejecutar ciertas acciones y a recibir retribuciones de la otra parte por su cumplimiento. Eso es un pacto. Amén. En el Antiguo Testamento había una costumbre o una ley que se aplicaba en el hecho de que cuando alguien hacía un pacto con otra persona, se cortaban la mano, se lastimaban la mano para que sangrara. Las dos personas hacían eso y luego se daban la mano. Y cuando la sangre del uno se entreveraba con la sangre del otro, entonces se entendía que el pacto había sido sellado. Era como un ritual. Y cuando la palabra de Dios dice de dos personajes bíblicos que hicieron un pacto, era que hacían eso. Y ahí, hermanos amados, se establecía algo, quedaba determinado algo, y luego se tenía una absoluta delicadeza y seriedad para cumplirlo. Cada una de las personas o cada una de las partes cumplía. Entre los reyes hacían alianzas, entre los diferentes personajes del Antiguo Testamento encontramos que había determinado pacto que se había realizado en un determinado lugar. Y David y Jonatán hicieron un pacto en el cual Jonatán, que era un hombre que tenía posesiones, que era un hombre que tenía algo muy especial de Dios, en ocasiones no son los reyes, los sacerdotes o los ministros únicamente los santos, o se estima que es más santo alguien que tiene una posición más de privilegio, sino que la santidad realmente es cuando el corazón del hombre está apartado para Dios, cuando hay
una ligadura con Dios y todo lo que es el accionar, los pensamientos, los anhelos, la vida de esa persona, lo trata siempre de hacer conforme a la voluntad de Dios. Está pendiente el hermano o la hermana de su Dios. Está ligado a su Dios. Está en la suerte de su vida y en el destino de su vida dependiente absolutamente de Dios. No quiere que su promesa o que su posibilidad venga de otro lugar, porque confía en el Señor y es íntegro en Dios. Es consagrado en Dios. También, hermanos, las personas que son llamadas por Dios, los que fueron llamados a ser profetas y reyes, apóstoles, ministros, o tener determinados talentos dentro de la iglesia, evangelistas o músicos, o cualquier otro ministerio, maestros, profetas o cualquier distinción que Dios le haya dado a alguien a través del talento que Dios le ha dado, en ciertas ocasiones o la mayoría de las veces tiene que ser regado o tiene, vamos a decir así, una cierta similitud con el hecho de vivir en santidad. Y realmente que Dios va a utilizar a los que se guardan y se separan desde el punto de vista de la unción del Espíritu Santo. Pero también es usado aquel que a veces no hay una consagración tan como debería de ser, íntegra y absoluta, pero que le ha sido dado un don especial. Y tiene el don porque Dios se lo dio. Y a veces los incrédulos tienen dones dados por Dios también. Porque la palabra de Dios dice que Dios dio dones a los hombres. Entonces, antes de ser un gran evangelista y ganar almas para Cristo, cuando estaba en el mundo tenía el don y ganaba almas o personas para determinada sociedad médica o para determinada sociedad fúnebre, o era muy importante vendiendo ciertos beneficios para una escuela o para un club, ganaba socios para determinada cosa, o tenía mucha facilidad para vender, porque tenía esa facilidad, ese don dado por Dios para atraer o para convencer el corazón de la gente. Son dones que da Dios. Nosotros tenemos una gran mujer en el Antiguo Testamento que se llamaba Ana. Y Ana, sobre lo que el sacerdote, llamado por Dios, entendía espiritualmente, estaba mucho más ella cerca de la presencia de Dios que Elí, el sacerdote. Porque dice la palabra de Dios que Elí pensó que estaba ebria. Sin embargo, Ana estaba en la presencia de Dios. Y ni el siervo de Dios se dio cuenta de la consagración y de la ligadura que Ana tenía con Dios. Ana creía en Dios. Ana estaba haciendo uso del pacto con Dios. Ana sabía que si oraba con todo el corazón, que si se derramaba con toda su alma, que si se postraba en el altar hasta las lágrimas y hasta las entrañas, el Señor abriría los cielos y respondería la oración de Ana. Alabado sea el nombre del Señor. Y Jonatán, hermanos amados, a mí me cae como uno de los hombres más santos de la palabra de Dios. No fue rey, no fue profeta, no escribió libros, no tuvo un ministerio tan largo, ni tampoco un reinado, ni nada que se le parezca. Pero lo veo y me conmueve este hombre de la Biblia, porque sin haber alcanzado a ser ningún título más que hijo de un rey, y de un rey que terminó muy pero muy mal su camino, lejos de la presencia de Dios absolutamente. Él era un hombre santo, Jonatán, porque Jonatán, lo primero que era importante para él era lo que Dios quería, lo que Dios decía, era la voluntad de Dios.
A Jonatán no le cayó mal que el Espíritu Santo le diera a entender que David, hijo de Isaí, iba a ser rey, cuando Saúl tenía preparado humanamente el reinado para su hijo primogénito. Jonatán entendió que el rey era David y no él. Él podría haber dicho: no, yo soy el hijo del rey, este es mi enemigo, y perseguir a David. Sin embargo, Jonatán era un hombre que amaba la voluntad de Dios por sobre toda su vida. Amaba lo que Dios quería, amaba lo que Dios dispuso. Esa era la pasión de Jonatán. En una ocasión, hermanos, Jonatán, que era un hombre de guerra, instruido y en todo momento diestro para todo lo que era la batalla, va a la guerra, y cuando encuentra la guarnición de los filisteos, mira para atrás y solamente tenía un hombre con él, porque todos los demás se habían quedado en un ayuno un poco carnal que había establecido su padre. Y cuando llega a la guarnición de los filisteos y solamente su escudero estaba con él, dice: ven, acompáñame, vamos a hacer un estrago, porque Jehová salva con muchos y salva también con pocos. Pero la confianza de Jonatán no estaba en la grandeza del ejército, sino en el Dios de Israel, que estaba con él y dio gran victoria a Israel, porque Jehová salva con muchos o con pocos, pero Jehová es el que salva. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso digo que era un hombre santo. Ayudó a David, que entendió él el mal que su padre le quería hacer, y priorizó Jonatán por sobre su familia, por sobre la casa de su padre, hacerle bien al rey que Dios ya tenía determinado. Entonces hace pacto con el rey y ve que le puede sacar al rey, y le dice: mira, tú necesitas mucha armadura, aquí tienes mi delantal, aquí tienes mi arco, aquí tienes mi espada. Le dio todo al rey. Primer punto que quiero tocar es, hermanos amados, Jonatán le dio todo a David, le dio todo al rey. Usted tiene que darle todo al rey, hermanos, porque nosotros además no tenemos cualquier rey. Nosotros tenemos al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al Dios de Dioses, al Señor Jesucristo, al solo soberano, que ha hecho un pacto con usted y conmigo. Alabado sea el Señor. ¿Y qué ocurre, hermanos amados? Cuando hay un pacto con el rey no se olvida de su pacto. Alguien me dice: me encontré con y me nombró una descendencia de alguien que ya partió a la presencia del Señor. ¿Será que las oraciones quedan, pastor? Le digo: por supuesto, hermano, las oraciones quedan. La palabra de Dios dice que en el trono del Señor hay una copa llena de incienso, que son las oraciones de los santos. Seguro que quedan en la presencia de Dios. Ahí están las oraciones de la hermana Clara. Ahí están las oraciones de los que ya partieron. Alabado sea el nombre del Señor. Y si bien Jonatán partió a la presencia de Dios muy joven, dice la palabra de Dios que en cierto momento el rey, ya lleno de poder, ya David en el trono, ya habiendo conquistado Jerusalén y muchísimo territorio ensanchado, ya con el arca en Jerusalén, ya con todo el crédito de Dios en él, se levanta el rey y dice: ¿no habrá quedado alguien de la casa de Saúl que haga misericordia de Dios por amor de Jonatán? No por amor de Saúl, no por amor de lo que Dios puede que... No, hermanos, por amor de Jonatán. A David le interesaba hacer algo por amor de Jonatán. ¿Por qué?
Porque había un pacto que había sido sellado entre David y Jonatán. Y Jonatán le dio todo a David. Le dio su amor, le dio su apoyo, le dio su armadura. Todo le dio, y eso queda en el corazón del rey. En ocasiones usted, hermano, está esperando que Dios le asista, que Dios traiga la contestación de su oración. En ocasiones, hermano, la contestación no viene de la noche a la mañana. A Caleb le llevó 40 años tomar el monte que Dios le había prometido. Pero es que la obra de Dios determinaba eso. Porque Dios había prometido en su palabra que los que habían quedado en el desierto rebeldes murieran en el desierto por incrédulos. Y se tenía que cumplir el tiempo de la conquista. Y se tienen que cumplir los tiempos de Dios, hermano. Los tiempos de Dios son perfectos en la voluntad de Dios. La humanidad se desespera. La humanidad quiere las cosas al otro día. Pero yo quiero decirte que el Dios que tiene cuidado de nosotros tiene tus oraciones en su trono, en una copa llena de incienso. El Rey no se olvida de su pacto. Y ahí viene, hermanos amados, la orden del rey de ir a casa de Saúl. Y ahí encuentran a Mefiboset, hijo de Jonatán, y lo traen al palacio y hacen misericordia de Dios. Y ahí le devuelven todas las tierras a ese hijo de Jonatán que habían sido de su abuelo. Se las labran y Mefiboset come todos los días ahora en la mesa del rey. Tus hijos, hermano, si tú haces pacto con el Rey de Reyes, van a comer en la mesa del rey. Van a estar en la casa del rey. Síguele sirviendo al Señor. Síguele fiel al Señor. Procúrale serle fiel. Procúrale agradarle. Porque hay hijos y nietos y bisnietos que el rey un día se va a acordar de ellos. Y va a decir, ¿habrá quedado alguien de la casa de mi hermana Eva? ¿De mi hermana Teresa? ¿De mi hermana Gladys? ¿Habrá un nieto del hermano Orlando? ¿Habrá un bisnieto de la hermana Dina? ¿Habrá un hijo, un hijo? Hermano, las generaciones se van sucediendo. La vida vuela, la vida pasa. Y todos queremos ver a nuestros hijos en la presencia de Dios. Pues tu Mefiboset va a comer a la mesa del rey si tú haces pacto con el rey. Hay un pacto que ya fue sellado, hermanos. Hermanos, punto número 2. La iglesia y su relación con el rey. Vamos a poner ahí en el Cantar de los Cantares un texto. 60 son las reinas y 80 las concubinas y las doncellas sin número. Mas una es la paloma mía, la perfecta mía. Es la única de su madre, la escogida de la que la dio a luz. La vieron las doncellas y la llamaron bienaventurada. Las reinas y las concubinas y la alabaron. Acá nos vamos a otro rey, Salomón. Pero todo rey espiritualmente simboliza al Rey de Reyes en su trato con el pacto David, con la relación con su esposa verdadera, Salomón. Y Salomón tenía una escogida, tenía una esposa verdadera. Las demás eran reinas, eran concubinas. Cuando nosotros nos trasladamos al tiempo de hoy, vemos que esta profecía habla de las diferentes denominaciones. La palabra de Dios no habla de muchas iglesias. Habla que el Señor edificó una iglesia. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. El Señor prepara a los primeros pastores de la iglesia. Y le dice a Pedro, pastorea mis ovejas. Alabado sea el nombre del Señor.
Y ahí Pedro, en una oportunidad, se pone en pie y los otros 11 con él y predica el primer mensaje apostólico y lo culmina diciendo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y seréis llenos del Espíritu Santo. Y los que recibieron su palabra fueron salvos. Alabado sea el nombre del Señor. Hermanos, esa es la iglesia del Señor. Está escrita en la Biblia. Sus hechos históricos están narrados en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Esa es la iglesia del Señor. Cuando Salomón hace esta profecía, habla de la paloma mía, que una es la escogida, una es la perfecta, una es la esposa del rey. Entonces, hermanos amados, usted va a despejar dudas cuando usted no entiende por qué en las iglesias trinitarias que no están en la Biblia a veces hay sanidad divina y a veces, hermanos, hay liberaciones, y algunos que van a esos lugares dicen que sintieron la presencia de Dios o que Dios les proveyó tal bien económico cuando le oraron. Y la respuesta es, hermanos, que el rey Salomón tenía a su escogida, a su perfecta. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Hay una escogida, hay una perfecta, hay una que es la iglesia de Jesucristo. Es la del nombre de Jesucristo, la que bautiza en el nombre de Jesucristo, la que recibe el Espíritu Santo, la que tiene, alabado sea el nombre del Señor, la similitud total con esa iglesia narrada en el libro de los Hechos. Pero el rey Salomón no solamente amaba a la escogida, sino que él tenía concubinas, tenía doncellas, tenía reinas, y él también las sostenía. Él también protegía a las concubinas, a las reinas y a las doncellas, y también tenía intimidad con ellas. Y por eso usted ahora entiende que la intimidad que usted tenga con Jesús en la verdadera, en la perfecta mía, en la que está escondida, en la que está oculta en lo escondido de escarpados parajes, que el Señor le dice: levántate, amiga mía, y hazme oír tu voz, porque dulce es tu voz y hermoso tu aspecto. Levántate, paloma mía. Alabado sea el nombre del Señor. Le está diciendo a la iglesia que se levante y que haga oír la voz que predica el nombre de Jesucristo. Alabado sea el nombre del Señor. Y a todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice, dice la palabra de Dios. Gloria a Dios. Entonces, hermanos amados, nosotros tenemos una relación con el Rey. Esa relación, hermanos amados, hace que la iglesia cumpla su parte del pacto y Dios cumple con su parte del pacto. Vamos a ver eso en el punto número 3. Fidelidad y promesas. Hay un pacto entre usted y Cristo, hermanos. El que cumpla su parte del pacto, adorándole solo a Él, dependiendo solo de Él, estando atento a la voz del Señor, estando atento a llenar todos los requisitos de alabanza, de obediencia con el Señor, va a disfrutar de las promesas del Señor. Alabado sea Cristo Jesús. Hay un pacto, hermanos. Nadie le puede reclamar nada a Dios cuando no cumple parte del pacto. Usted hizo un pacto. Y así como usted
demanda lo que la palabra de Dios dice en promesas, también Dios está demandando lo que la palabra de Dios dice en obediencia. Alabado sea el nombre del Señor. Pero hay un pacto. Si usted quiere disfrutar del amor de Dios, de la unidad, de la paz, del gozo, de las dádivas, de las oraciones respondidas, usted tiene que cuidar su parte del pacto. Alabado sea el nombre del Señor. Dios no viola su pacto. Dios lo tiene muy pero muy bien reconocido. Y cuando usted hizo pacto con Dios y fue fiel a Dios, como vimos en el pacto de David y Jonatán, ese pacto va a ser retribuido a usted en bendiciones de lo alto, en bendiciones dadas por el Rey. Dios no se olvida de su promesa, Dios no se olvida de su pacto, Dios no se olvida de tus oraciones. Dios las tiene muy pero muy al lado de Él en su trono. Y va a llegar un día que el Rey se levantará de su trono y esté buscando hacerle misericordia y derramar gracia sobre aquel que le amó y le fue fiel. Alabado sea el nombre del Señor. Punto número 4, hermanos. Encuentro con Dios. Hermanos, nosotros no predicamos religión. Nosotros no podemos disfrazar a la gente cuando el corazón todavía no está convertido. Nosotros, hermanos amados, no le podemos demandar a la gente cuando todavía no se ha encontrado con Dios. Hay personas que pensaban que tenían a Dios, como Saulo de Tarso, que creyó que servía a Dios y perseguía a los cristianos para darle muerte. Pero llegó un momento en que un rayo luminoso lo tiró al suelo y lo dejó ciego, y ahí sí tuvo un verdadero encuentro con Dios. El patriarca Job estuvo muchos años haciendo sacrificio, orando por sus hijos, pendiente de su familia, siendo un varón íntegro delante de la presencia de Dios. Sin embargo, viene una tremenda prueba de Dios. Y después de la prueba, Dios le convence de su ignorancia. ¿Dónde estabas tú cuando yo creaba la tierra? Dime dónde qué se apoya. ¿Dónde estabas tú cuando yo creaba la Osa Mayor y las estrellas del cielo? ¿Quién le dice al mar que pare ahí? ¿Y quién destruye el orgullo de sus olas? Dímelo, Job, si lo sabes. ¿Quién alimenta a las bestias? ¿Quién provee alimento para los humanos? Y después de 4 capítulos que habló Dios, Job puso su rostro sobre las cenizas y lloró. Y le dijo: Señor, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Ahora mis ojos entienden. Ahora realmente te alcanzo a comprender como tú eres. Un encuentro con Dios. ¿Cuánta gente anda en la vida, hermano, tanto tiempo en la iglesia, entrando y saliendo y hablando y diciendo y creyéndose saber, pero no ha tenido un encuentro con Dios? Job tuvo 40 capítulos para tenerlo. Job tuvo una alabanza del propio Señor de integridad, pero todavía no había tenido ese gran encuentro con Dios. El hijo pródigo, hermanos, se olvidó la casa de su padre, la desechó, lo tuvo en poco, se llevó las bendiciones. Ahí le proveyó trabajo el Señor en ese altar, sanó su esposa, le dio hijos el Señor, lo bendijo, pero nunca adoró, ni sirvió, ni fue fiel a Dios. Y se fue de la iglesia. Se fue y anduvo. Y se malgastó lo que tenía. Y usted va a la casa de ese hermano y le dice, pero no dejes al Señor. Pero él tiene mucho para malgastar todavía. Él todavía tiene la gracia sobre él. Todavía tiene la grosura de las bendiciones.
el trabajo que Dios le dio, los hijos que Dios le dio, aún no se les enfermaron. Todavía los tiene. Y va a malgastar todo lo que tiene. Hasta que un día, ahí recién va a apreciar todo lo que viene de la mano de Dios. Y va a venir y se va a postrar. Y va a querer lo mínimo que pueda recibir de la casa de su Padre. Porque hay que tener un encuentro con Dios. Cuando tú pasas una gran prueba, muchas veces es Dios que te está dando la oportunidad de tener un encuentro con Él. Alguien le invité al culto hoy y me dice, sinceramente, pastor, aún no siento ganas de ir. Y yo le puse, bueno, que el Señor te ponga las ganas de una vez, porque la venida del Señor está cerca y esa alma tiene que recibir salvación. ¿Cómo será que el Señor le va a poner ganas? Hay algunos que le han puesto ganas el Señor y vienen corriendo, gateando, arañando de necesidad algo de la presencia de Dios. Más vale que tengamos ganas nosotros, que no nos ponga gana el Señor. Alabado sea Cristo. Pero tienes que tener un encuentro con Dios, hermano. No pierdas el contacto con Dios como Saúl. Saúl perdió el contacto con Dios. Saúl era un hombre elegido de Dios. Tenía sabiduría de Dios. Cuando fue puesto por rey, dice que algunos lo criticaron y él disimuló. Y las batallas de Israel peleaba y Dios le daba la victoria. Y no salía a la batalla sin primero encomendarse a Dios. Hasta que se enorgulleció y comenzó a perder el contacto con Dios. Hasta que en una oportunidad dice la Biblia que Dios no le contestaba la oración, ni siquiera por sueño, y terminó consultando a las brujas. El rey Usías, 52 años de ministerio, bendecidísimo por Dios, un hombre temeroso de Dios, un gran agricultor, un gran guerrero, tenía un ejército que era la envidia de todos los reinos. Pero dice la Biblia que cuando ya era fuerte, se enorgulleció para su ruina. Y quiso ofrecer sacrificio en el altar. Y entra un sacerdote del orden de Aarón y 80 sacerdotes con él. Y le dijeron, no te corresponde a ti, rey Usías. Eso es trabajo de los sacerdotes consagrados a Jehová. Y dice que el rey, lleno de ira, tomó un incensario y se lo quiso revolear a los sacerdotes, y la lepra brotó desde su frente. Y fue apartado y excluido a un lugar y murió leproso. Alabado sea el nombre del Señor, por apartarse de Dios. Todos los frutos, hermanos, que nosotros cosechemos son los que sembramos. Todo lo que usted siembre va a cegar. Hay un pacto, hermanos. Hay un pacto que usted tiene. Cumpla con ese pacto y Dios va a cumplir con usted. Todas las promesas que la palabra de Dios narra son para usted. ¿Por qué? Dijo el salmista, yo voy a andar enlutado, voy a andar amargado, no le podré alabar al Señor. Y otro salmista dice, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Dios hace todo con el poder de su obra. Y aquel centurión le dijo, Señor, solo di tu palabra y mi criado va a ser sanado. Dios tiene poder en sus palabras, en sus promesas. Y las dádivas de Dios son la parte de su pacto. Y la salvación eterna son la parte de su pacto. Alabado sea el nombre del Señor. Puestos de pie, hermanos. Hermana Carol, por favor.